acuática, siendo que es mucho más, 5 veces más pequeña, o el Báltico es más grande casi que Sudamérica, y eso, pues sí, ya estoy alienado mentalmente, porque no puedo pensar la mía, sino que parto de la otra realidad. Entonces, un libro grande, de muchos años de trabajo, más de 2000 notas, no es una historia simplemente, es una deconstrucción de la historia, para que al fin yo sepa dónde me sitúo para escribir la parte teórica de la política. En el fondo me quiero situar en La Paz, junto a Evo Morales. Y desde ahí empezar a hacer ahora la teoría de la política. Pero para poder situar a Evo Morales, tengo que reconstruir toda la historia mundial para ver usted cómo. Y la quiero hacer toda. Puede decir que no se quede en cierta manera nada fuera, porque hay algunos lugares muy centrales, como son, por ejemplo, el Gobi, al norte de la China, que es un punto central. El que no llega al Gobi y explica desde ahí todo, no entiende la historia universal. Pero entonces no se va a quedar fuera nada importante para poder yo situarme y al fin decir, desde mi realidad latinoamericana y actual, entonces voy a empezar a pensar lo propio. ¿Cómo pienso yo que hay que deconstruir? No tengo nada para beber y me pasa que me consumo rápido la saliva y me quedo afónico. Una botellita o una agüita o lo que sea. La idea es reconstruir la historia. En el prólogo yo digo, yo quiero romper 7 límites. Voy a decirlo muy rápido. El primer límite es el helenocentrismo, porque el padre o la madre ideológica del eurocentrismo es el helenocentrismo. Partimos de Grecia como parte de Europa, y desde ahí el milagro griego, que surge de la nada, y empezamos a estudiar, claro, lo que es filosofía o ciencias humanas. Podríamos también hablar del ya no helenocentrismo, sino del cristianocentrismo también, pero esto sería después. El segundo límite es lo que se construye, el occidentalismo, que a partir de Edward Said yo puedo decir que, y vamos a ver cuándo surge el tema del occidentalismo, es decir, Occidente como centro. Y esto de alguna manera es lo que ya Samir Amin hace muchos años nombró por primera vez en un pequeño libro, que era el eurocentrismo. Y el librito lo hace con respecto al mundo árabe. Él muestra que el mundo árabe era central y que Europa era completamente periférico. Y sin embargo, en la historia, Europa es el centro y el mundo árabe desaparece, y ahora miren en qué está reducido en la ideología bushiana o el señor del Crash of Civilization, de profesores de Harvard, que son tan inventores de ideología como el propio Hegel, que es donde los musulmanes, pura clásica, ya lo veremos, pues están reducidos a terroristas. Pero esa deformación de la historia pues tiene una finalidad ideológica. El cuarto límite que intenta superar, porque ya van 3, el helenocentrismo, el occidentalismo, el eurocentrismo, que no es lo mismo, es esa periodificación, antigüedad, edad media y moderna. También el otro límite que hay que superar es la pretensión de un acelerado secularismo. No hay tal, porque seguimos siendo muy afirmativos de alguna religión sobre otras. En Europa, la unidad de la comunidad europea, pues no deja entrar a Turquía. Y no deja entrar a Turquía en el fondo, porque es un país musulmán. Pero que no era que éramos seculares y que aquí no había distinciones, pero no, se siente muy cristiano y a los musulmanes no lo dejan entrar. Entonces también hay que superar la pretensión de secularismo, que no se ha llegado a esa posición. Y lo que es peor, o sea, claro, en nosotros, los que somos periféricos,
es el colonialismo teórico y mental. En Puerto Rico ustedes están en el medio, son un poco adentro y un poco fuera, ustedes saben, pero dentro de todo viene una historia latinoamericana, y como latinoamericana sufren el hecho del colonialismo, pero cultural. Pero que un norteamericano europeo sea eurocéntrico, pues todavía diría yo, lo comprendo. Pero que la mayoría de mis colegas en la Facultad de Filosofía en la UNAM, gran universidad pública, sean eurocéntricos, eso ya es inaceptable, pero no son. A tal punto que hasta el logotipo de la Facultad de Filosofía de México es un oplita. Puede decir un soldado griego con su casco de hierro, como significando eso la filosofía. No me puso un tipo de una mauta inca o un texto bonito de grandes pensadores mexicas que estudiaban el Calmeca. No, pusieron un griego. Y entonces significa que lo peor es el colonialismo mental, me voy quedando afónico, de esto. Y el séptimo, y no menor, es la discusión de qué es la modernidad y cuándo comienza. Van a ver ustedes la importancia, claro, que si la introducción ya se me pasan tantos minutos, no sé a dónde voy a llegar. Pero de todas maneras, en el libro están dicho todas las cosas, así que yo les voy a hacer como una entradita a esta obra que se podría después leer con más detalle. Es el tema del siglo XVI, porque el siglo XVI es el comienzo de la modernidad, y paradójicamente, y de manera extraña, y cuando lo digo en España ni me lo creen, porque claro, en la Europa actual, España, perdónenme, es un pequeño vagón de cola de la locomotora alemana, y entonces es un país en Europa colonial, España. Entonces decir a los españoles, ustedes son el primer país moderno, es decir, no me digan, no puede ser. Y entonces ni lo creen, porque ya ahora no lo son realmente, sino que son el furgón de cola. Pero en el siglo XVI, España y Portugal comenzaron un acontecimiento que ya voy a explicar después, y que nos constituye a nosotros entonces como en la primer colonia. Te debo el vaso, pero no, había que avanzar. Sí, sí. Muchas gracias. Y que entonces el problema del siglo XVI nos constituye a nosotros como latinoamericanos, pero no como un capítulo de lo que en Estados Unidos se llaman the area studies, ¿no? Las áreas de estudio. Entonces, el siglo XVI, si es que se estudia alguna vez, está puesto en el área de estudios latinoamericanos o de historia colonial, en fin, un capítulo secundario que se puede estudiar. Pero la modernidad, en filosofía, por ejemplo, empieza con Descartes, o pues el pasaje del Renacimiento a la revolución tecnológica, y cuando se piensa en revolución tecnológica, Newton, Galileo y esta gente, de tal manera que se va a pasar del Renacimiento a la Reforma Luterana, a la Ilustración y al Parlamento inglés. Como ustedes ven, geográficamente se pasa de Italia a Alemania, a Francia, a Inglaterra, y España no tiene nada que ver. España es un país feudal. Y América Latina también es feudal, porque fue una colonia de un pueblo. Entonces, el asunto es que el siglo XVI, verán ustedes, es una cuestión clave para empezar todo de nuevo. Pero para empezar todo nuevo, y voy a ir muy rápido para hacer pincelazos, y ahora sí que puedo decir, el texto está detallado, hay muchas notas, no es una repetición, puedo decir, es una historia con una intención. Leo los textos al revés y voy sacando conclusiones contrarias a lo que la historia va haciendo. Entonces, no crean trabajo Locke, por ejemplo, John Locke en la modernidad, pero no van a creer que voy a decir lo que dicen todos los liberales. El mismo libro, el segundo tratado de gobierno, ahí veo cómo justifica la esclavitud. Además, tenía inversiones John Locke en
la trata de esclavos, pero además justifica la conquista de América. Y hay que ver las cosas que dice en un texto que todos nunca leen esos capítulos, los saltan. Es notable. Y están ahí puestos. Y no pudieron dejar de verlo, pero no lo vieron. Y leer un Hegel, pero leer un Hegel metropolitano, donde dice los pobres de Europa son enviados a las colonias para que se vuelva clase propietaria. Y entonces leer un Hegel desde la periferia como el gran pensador teológico del colonialismo, pues eso ni lo hizo Marx porque leyó en Hegel otras cosas. Entonces yo releo el texto pero lo estoy releyendo de otra manera. Entonces no crean que Locke ya sé lo que dice. No, el Locke que yo voy a presentar es completamente distinto. Y hay, cuando mis alumnos, que ya saben algunos temas en filosofía y les toca con mi curso, dice, usted profesor da vuelta a todo y nos pone histéricos, da las cosas al revés. Hay que saber leer los textos al revés. Entonces quiero muy rápido mostrar cuál sería mi visión de la historia, donde lo que fue dejado fuera empieza a entenderse de otra manera. Y siempre situarse en lo posible desde fuera de Europa y desde las otras culturas y a ver qué pasa. Yo lo divido esto en 4 grandes estadios, le llamo así para romper un poco el esquema, y voy a ir mostrando esos estadios con brochazos, pero indicando las tesis de fondo. La primera tesis es que la historia va del este hacia el oeste para Hegel. Podría empezar toda la historia de la organización parental y tribal de la humanidad. Es un tema que he descubierto hace muy poco, así que me faltaría esta etapa, pero la voy a dejar fuera. La organización tribal paleolítica antes del neolítico es una sociedad de abundancia. Las tribus trabajaban 4 o 5 horas y eran sociedades de abundancia. Hay que ver el Amazonas, hay que ver las tribes en India, muy pocos lugares en la tierra quedan todavía las organizaciones antes de la sociedad urbana. Son sociedades de abundancia. Pues sí, contra lo que pensamos, era gente que vivía bien, en el sentido que vivía una vida de familia y tenían una producción que les hacía trabajar mucho menos de lo que se va a trabajar después. Digo esto porque hay toda una bibliografía nueva sobre el tema, pero que no he incluido todavía, así que eso será para el futuro, porque cada vez con las hipótesis que uno plantea, cada semana hay nuevos argumentos, nuevos, y no hay tiempo para llegar a asimilar la cantidad de cosas nuevas que se van viendo. Pero yo parto de lo que llamo la racionalización del parasitismo vegetal y proteico de la especie humana. Somos parásitos de los vegetales. Y entonces, como los gusanitos, comemos, porque no podemos hacer el proceso fotosintético de pasar de lo inorgánico a lo orgánico. Así que nos tenemos que comer vegetales. Y luego también somos parásitos proteicos de los animales y nos comemos a quien venga. Entonces, tenemos que racionalizar este parasitismo y por eso que ya no somos recolectores, sino inventamos la agricultura. Y ya no somos cazadores, sino inventamos el pastoreo. Y cuando yo entonces me enfrento a un compañero anarquista, le digo, mira, pues ahí ya tienes 2 instituciones fundamentales, la agricultura y el pastoreo. Sin esa pues no podemos vivir. Y sin embargo son ambiguas, porque ahí empezó el problema ecológico, ¿no? Ahí empezamos a destruir las selvas y ahí empezamos con la agricultura a destruir la tierra, pero no había otra. Entonces son problemas. Lo cierto es que después que tenemos el alimento cerca, vegetal, por la agricultura y el pastoreo, el ser humano puede empezar a construir eso que llamamos ciudades. Y claro, en el caso de una historia de la política, empieza la historia de las ciudades. La política es en el fondo la ciudad, aunque esta organización tribal habrá que volverla a pensar como utopía, pero las ciudades empieza la complejidad humana. Y entonces, ¿dónde en el mapa
se sitúa la primera etapa de la revolución urbana y cuáles son esas grandes primeras civilizaciones, en el sentido de civitas, ciudad. Entonces, político o civilización, uno viene del griego, otro del latín, y ustedes ven eurocéntrico, me estoy refiriendo a los dos por ahora, porque no tengo otras palabras. Es decir, que no es fácil rebelarse contra el Padre, hay que seguir usando su terminología a veces por siglos, así que no me puedo evitar la cosa. Las más antiguas civilizaciones que conocemos urbanas están al sur, y digo que conocemos, porque siendo el origen del ser humano al este del África, debieron haber el África de Homo sapiens hace 50 o 60 mil años, ya pequeñas aldeas en el África, pero esto de la arqueología va muy despacio, pero las grandes ciudades que se conocen en la historia están al sur de Turquía y al norte de Siria. Hay una región ahí que ya algunas ciudades de 7000 años antes de la era común. Entonces podríamos decir que ahí empieza el Éufrates y el Tigris, y en esta regioncita tenemos grandes ciudades. De paso, el Éufrates y el Tigris, que vamos a tener que centrarnos ahí porque el 5000 años antes de la era común ya hay ciudades en ese famoso Irak que los bárbaros del siglo XX han destruido. Pero es un crimen tan grande que la historia de los próximos siglos recordarán la barbarie que se hizo. Vamos a ver enseguida la significación de Bagdad en la historia mundial. 500 años centro de la historia del continente asiático mediterráneo, y que se ha destruido completamente en este momento. Es como si se hubiese destruido al mismo tiempo París, Roma y Berlín. ¡Bah! De un golpe. Puedo decir que del Vaticano no quedara nada, y que tampoco quedara nada de París, y de paso también un poco en New York. Todo eso destruido, eso es verdad, pero habría que tener una visión de la historia para darse cuenta que era un lugar tan sagrado que no podía hacerse lo que se hizo. Pero hay que ser muy ignorante y bárbaro para lanzar una guerra como la que lanzó el señor Bush, pero hay que ser ignorante para eso, para tener esa valentía irracional. Pero eso lo veremos enseguida, no me quiero apurar. Pero de todas maneras, está ahí ya el centro de las grandes culturas más antiguas. Y qué decir, justamente la desembocadura de los dos ríos, ahí está Tel El Obeid, y están las grandes primeras ciudades y confederaciones de ciudades al sur, donde se une el Éufrates y el Tigris, en esa región. Y ahí tenemos ya unas culturas originarias. Y entonces ya me tendría que quedar en la Mesopotamia un ratito, pero eso se conoce, no voy a tener mucho tiempo, pero cuando tengo que explicar el tema, digo, y esto lo dice Gunther Frank, que es un gran pensador universal, que es medio norteamericano, medio holandés, pero en el fondo sus grandes aportes teóricos fueron en América Latina, murió hace poco, y él plantea el sistema de los 5000 años. Él dice, hace 5000 años surgió un gran sistema, del cual somos un poco herederos todos. Por ejemplo, nuestra semana tiene 7 días. Bueno, eso viene de la Mesopotamia, ya hace 5000 años. Por eso el número 7 es fundamental, pero de ahí también viene el Aleph, la A es el toro, pero son los cachitos del toro hacia arriba. Y si ustedes entienden eso, ustedes tienen la A, pero ya fonética hace 3000 años antes de Cristo en Biblos y en Sidón. Es decir, tenemos tantos elementos todavía mesopotámicos que sería bueno detenerse para empezar a verlo. Pero ya de un punto de vista político, tenemos ahí los primeros grandes códigos de la humanidad, en 2500 antes de la era común, o decía hace 4500 años, tenemos grandes primeros códigos. Y extrañamente, desde los primeros, se enuncia ese principio que además de tener un orden político en la sociedad
y Hammurabi lo va a decir muy claro, pero también lo dice todos los anteriores, he hecho justicia con la viuda, con el huérfano, con el pobre, con el extranjero. Entonces son derechos mucho más complejos que el napoleónico y el actual. Y el actual, porque no solamente organizan el sistema legal de la sociedad, sino que también ya tienen un principio de exterioridad, por la que hacen justicia también con los que no son parte del sistema jurídico. Hacer justicia con el extranjero como criterio de derecho, eso no lo tiene ni el derecho romano, ni el derecho napoleónico, ni la Constitución norteamericana. Está más atrasada que el Código de Hammurabi. Se dan cuenta que el problema de la inmigración es un problema ahora y cómo arreglarla. Pues Hammurabi dice, he hecho justicia con el extranjero. Y eso era fundamental. Pues si que era un derecho que ya era crítico. Entonces, cuando yo hablo de política de liberación, le digo a mis muchachos, a los alumnos, no crean ustedes que yo traigo novedades, yo me monto sobre una tradición de 5.000 años por lo menos. Y tengo en esos 5.000 años muchas experiencias de crítica de muchos sistemas históricos en estos últimos 5.000 años. Lo único que lo vamos a actualizar y vamos a pensar qué significa eso hoy. Lo más crítico no es lo más novedoso, sino es lo más antiguo, pero que ha dado resultados. Entonces ahí yo podría quedarme y ya hacer un semestre de empezar a estudiar los códigos de la Mesopotamia, etc. Lo voy a hacer. El segundo lugar, donde realmente esto explosiona, es una sociedad impresionante, bellísima, que hasta el siglo XVII era considerado, aún en Europa, una sociedad clásica, que no era Grecia, sino era Egipto. Si ustedes leen a los autores antes del siglo XVII, todos ponen a Egipto como la sociedad clásica. Las grandes monolitos egipcios están en Roma y están hasta en París, porque había como un culto a la sociedad egipcia, no a Grecia. Entonces, el Egipto sería el segundo lugar, 3.000 años también, antes de la era común, están ya las primeras dinastías, y están las grandes pirámides. Las grandes pirámides, que no son lugar de muertos, sino que las grandes pirámides son tumbas que guardan la carne hecha momias, esperando la resurrección. Pues si tienen una visión unitaria del ser humano extraordinaria, de gran actualidad al mismo tiempo. Pues si la modernidad también va a ser dualista, hasta que por último, al final, Merleau-Ponty, la cronología, va a superar el dualismo y vamos a, con Freud, ver de nuevo la unidad. Pero la unidad de la carne, no hay alma, hay un Ra que es individual, y entonces yo me podría quedar ahí. Charles Taylor, un filósofo canadiense, tiene un libro que se llama The Source of the Self, la fuente de la subjetividad del yo. Y se pone a estudiar a los griegos, no lo encuentran, no lo va a encontrar si no había. Y sigue y se remonta, y es una historia eurocéntrica, una historia como los comunitaristas, McIntyre, Sandler y todos estos autores norteamericanos, que creen que son muy históricos, pero son todos eurocéntricos. Y el señor Taylor no puede encontrar el I, el yo, en toda su historia, pero porque no dio un pasito fuera de Grecia y se fue a Egipto. Si hubiera ido a Egipto, hubiese encontrado ya el yo hace 3.000, 5.000 años, porque Osiris, el gran dios, cada vez me va creciendo más Osiris. Osiris es el dios que ve todo, y por eso en las pirámides aparece como un ojo de todo. Es el panóptico, el que ve todo, y ve todos los actos secretos. Entonces todos los egipcios, cuando hacían algo, se veían vistos por el dios, y se veían vistos por el dios en la gran sala de Maat, donde ante toda la humanidad iban a ser juzgados. Eso no es cristiano, eso es egipcio. 3.000 años después de que lo diga Osiris, Yeshua ben Yosef lo va a recordar en Mateo 25. El Hijo del Hombre va a reunir a toda la humanidad y encontrar uno a la izquierda, al otro a la derecha. Pues estuvo en Egipto, estudió ese tema y lo representó muy bien y de manera novedosa. Pero 30 siglos después.
Pues sí, desde la fundación del cristianismo nosotros hay solamente 20 siglos, mientras que de Osiris al fundador del cristianismo había 30 siglos. Es decir, era mucho más antigua la cosa. Egipto es la madre de las grandes culturas. Y entonces le pregunta a Osiris, ¿cómo te llamas? Al muerto. No al alma ni al cuerpo, no hay ni alma ni cuerpo. ¿Cómo te llamas? Y le dice un nombre. Le llamo Juan Pérez. ¿Qué has hecho de bueno? Entonces tiene que responder. Pero para responder tiene él una lista de sus actos buenos. Entonces los faraones lo ponían en las pirámides, que eran sus actos buenos. Y todo eso se reunió en el libro que se llama el libro de los muertos, que en realidad no es el libro de los muertos, sino el libro de los vivos, donde están todos los actos buenos de la humanidad, que es el libro de la sabiduría para el Antiguo Testamento de Israel. Porque ahí están todos los actos buenos, porque son las anotaciones del muerto para el juicio, no olvidarse sus actos buenos, no hace que se olviden, era el examen. Y entonces ahí leemos un texto que dice el muerto ante Osiris, como persona, Ra. El Ra es el principio de individuación, que es decir, tú vas a ser resucitado para siempre con un nombre y apellido. Dese cuenta, el señor Taylor lo hubiese valido ese cuestión, pero como es eurocéntrico no se dio cuenta. El gran profesor en Canadá, cuando lo encuentro, le decía, crúzate el Mediterráneo y aprende el tema. El muerto le dijo a Osiris, ¿qué cosa buena ha hecho? Di pan al hambriento, di de beber al sediento, di un vestido al desnudo y una barca al peregrino. ¿Le suena a ustedes un poco? Porque después dijo, tu hambre me diste de comer, que es lo primero que se hace con el viviente. Tu sed me diste de beber. Pero después, como ya no estaba en el Nilo, dice, no tenía casa y me hospedaste, porque estaba en el desierto, porque el río Jordán es un riachuelo de 3 metros, que no se puede meter ni la barca, entonces tuvo que cambiar el tema. Y después, en cuarto lugar, dice, estaba desnudo y me vestiste. Pero yo creo que Osiris estaba más lógico, porque primero hay que comer, luego hay que beber, luego hay que vestirse, y luego hay que tener casa. Pero ahí se confundió el fundador del cristianismo y puso la casa porque todavía estaba desnudo, pero está bien porque adentro de la casa no puede estar desnudo. Y después entonces le puso el vestido. Esto es para que usted vea que hay que empezar a ver las cosas por tiempo. Engels, en el origen de la familia, en el prólogo, dice las 4 necesidades materiales del ser humano son el alimento, la bebida, el vestido y la casa. Digo, ay, qué coincidencia de Engels con el fundador del cristianismo. Los dos son materialistas. Y son materialistas en el sentido que la corporalidad viviente es el criterio ético. Son semitas. Y Marx dice lo mismo, justamente, con unas coincidencias metafísicas. Y los cristianos, como están ahí perdidos, no saben dónde están, entonces no se dan cuenta ni siquiera de sus orígenes. Estamos al origen de todo, porque estamos en Egipto. Es Egipto la madre de Jerusalén y Atenas. Habla mucho a la gente de Atenas y Jerusalén, pero los dos son parte de Egipto. Y ahí nomás estaba Gaza, antes que Egipto, porque Gaza debe venir casi por el 10.000 antes de la era común. Gaza era el camino necesario del Homo sapiens para llegar al Asia, que fue hace 100.000 años como el Homo sapiens empezó a irse al Asia. Primero llegó a Europa hace 30.000 años, al mismo tiempo que llegó a América, pero primero llegó al Asia y debió pasar por Gaza. Gaza tiene 6.000 años de historia y los sionistas antisemitas, como les decía, están destruyendo una ciudad tremenda, Gaza, que ya es conocida en toda la historia de Egipto y de Fenicios y de todo. Vamos a ir más rápido. Después, ahora tenemos que ir más bien a las grandes culturas del río Indo, que hoy no es la India, sino que es Pakistán. Puede decir Mohenjo-Daro, Punjab, aquella parte ya del Himalaya, que es el norte de lo que hoy es Pakistán, unos 2.000 años antes de la era común, donde ya tenemos una civilización organizada urbana y donde estamos antes de las invasiones, los llamados y no existentes indoeuropeos, pero el origen de los Upanishad y todo estamos antes. Y luego tenemos que ir a la China, en el valle del río Amarillo,
y entonces tenemos unos 1000 años, ya 1500 años antes de la era común, una enorme civilización a la cual me voy a tener que referir muy especialmente, porque el milagro chino actual no es ningún milagro, es apenas la salida de una siesta de 150 años, porque la China hasta hace 150 años era el país más desarrollado de la Tierra, pero no nos han contado la historia. Ustedes verán la historia de estas cosas. Pero ahí entonces es donde yo tengo que seguir la historia, porque la historia sigue hacia el este contra lo que pensaba Hegel, y la historia va del este hacia el oeste. El neolítico va del oeste hacia el este, y entonces tengo que cruzar ahora el Atlántico, el Pacífico, y llegar a América. Hace unos 30.000 años el Homo sapiens llegó a América por Bering y llegó a Europa cruzando el Mediterráneo casi al mismo tiempo. Es notable. Es decir, el Homo sapiens existe más o menos en el mismo tiempo. En unos 10.000 años liquidó a todos los Neandertal, que el Neandertal estuvo 400.000 años en Europa. Era un hombre más lento, más fuerte que el Homo sapiens, pero también más lento mentalmente, y se ve que el Homo sapiens se me lo liquidó en muy poco tiempo a los pobres neandertales y ocupó Europa, pero ahí en ese tiempo ocupó América. Entonces, por grandes invasiones, en 30.000 en Alaska, a los 12.000 llegó a Tierra del Fuego. Le duró unos 20.000 años, 1 kilómetro por cada 1000 años, está bien, va rápido. 20.000 kilómetros en 20.000 años ocuparon el continente americano. Es el hombre americano el extremo oriente del extremo oriente, todo asiático. Entonces, ahí hay que estudiar en América Latina y hasta en Puerto Rico los indígenas. No hay que ponerlo en contexto de Colón, eso es justamente lo que hacemos. Estudiamos aquello, después salimos por acá con Colón y nos encontramos con seres humanos en medio del paisaje del Caribe y decimos, entre las plantas y las arenas, pues ahí hay unos hombres, y los estudiamos como si Colón lo pusiera en la historia. Así lo estudié yo y lo estudiamos en general. No, hay que estudiarlo ahora, al oriente de la China, porque todos son asiáticos, en todo, en raza, en lengua y en religión y en todo. Y entonces tenemos las dos grandes culturas, Mesoamérica, Mayo-Azteca y los incas. Y eso tiene su época clásica del 300 al 900, ya después de la era común. Puede decir, entre los 7.000 años en Turquía y el 300 después hay una gran distancia. El Teotihuacán, la gran ciudad cerca de México, tenía 100.000 habitantes en el año 300. Y entonces, una vez en una reunión, no me acuerdo, allá en Budapest, entonces estaba una profesora inglesa, le digo, yo vengo de México, el Nuevo Mundo. Le digo, no, mire, yo soy pobre, pero no nuevo. Le digo, ¿qué había en Inglaterra en el año 300 después de Cristo? Había unos fólmenes y menires ahí, una piedrita puesta sobre otra. Los pobres ingleses eran unos bárbaros en el año 300. Y en México había una ciudad de 100.000 habitantes. Puedo decir que cuando Inglaterra no era nada, ya México era una cultura milenaria. Entonces, somos antiguos, somos más antiguos que muchas cosas de Europa. De Europa, ciertamente, porque una cosa es la invención, veremos que Europa hace sus antecedentes, pero Europa como tal, ¿no? Entonces, tenemos una gran cultura y muy antigua, que después fue invadida, dicha descubierta, para ellos descubierta, para los indígenas invadida, y yo me pongo en lugar de los indígenas, porque yo soy un indígena, aunque sea de raza blanca, porque no estamos hablando de la raza, sino de la cultura. Ahí nos quedábamos un semestre, porque tendríamos que estudiar entonces, y lo hago, la política. Enrique Flores Cano tiene un tremendo libro que acaba de publicar el año pasado sobre la organización del Estado en Mesoamérica. El Estado. Y muestra como en el año 800 los toltecas ya tienen una visión clásica de la cosmología, de la organización política, complejísima, porque los aztecas en realidad no fue un imperio, sino fue, era
en 4 partes divididos, porque toda la organización de la UTEP eran los 4 puntos cardinales y había 4 momentos, de tal manera que todo estaba dividido en 4. Y una comunidad tenía 4 momentos y el centro de ellas era una ciudad, pero también cada uno tenía su parte urbana. Y entonces iba dirigiendo rotativamente uno de los jefes y se rotaban. Y por eso que México no era un imperio, sino que era el más importante, pero estaba también Texcoco y estaban los tepanecas y todo era muy discursivo y muy consensual. Y era una organización igual que la que se va a dar entre los incas, que también Cusco tiene 4 partes, barrios, y entonces hay una organización américa interesantísima que se está estudiando cada vez más. Esa para mí sería la primera etapa. La primera etapa de la historia. La actividad, como se ve, pues ya se desarmó. Estamos en otra cosa. Es el gran proceso neolítico del oeste hacia el este, por casualidad y no por contacto directo, pero de hecho fue así. La segunda etapa, o el estadio, le voy a llamar del caballo y el hierro, tomando los grandes instrumentos de la segunda etapa. Van a ser los 2 grandes instrumentos que van a permitir una reorganización completa política y también histórica. El caballo se descubre en el Gobi, les decía, el Gobi es muy central, unos 6.000 años antes de la era común. Es un animalito pues, fantástico porque el ser humano logró montarse y multiplicar su velocidad. Hasta 1850, 1830, hace apenas un siglo y medio, la humanidad estuvo montando el caballo, que era el instrumento más rápido de comunicación en la tierra. Pero a su vez se descubrió el hierro, que superó el bronce, y entonces con el hierro pues empezaron a modificar todo. Todo justamente los instrumentos del caballo mismo. La herradura permitía que no se desangrara la uña del caballo y le permitió andar miles de kilómetros, pero al mismo tiempo empezó a significar el arado nuevo que entraba más en la tierra, lo oxigenaba, daba más producción y era una explosión demográfica, y al mismo tiempo, claro, eran las armas, la danza de espada que le permitía ser guerrero. Entonces, montados sobre caballos, guerreros fueron las grandes invasiones del norte, porque son estepas eurasiáticas. Y ahora dejo en las 2 próximas etapas, entre paréntesis, América. Ya la voy a volver a encontrar en la 4ª etapa, que va a seguir su historia. Entonces, desde el Gobi hasta España, tenemos la gran estepa eurasiática. Y ahí entonces el caballo empieza a expandirse, y desde ahí hay grandes invasiones. Ahora esto supone, por ejemplo, mitológicamente, el reinado del dios del cielo, el sol, mientras que las grandes culturas anteriores habían sido de la tierra, que eran más bien agrícolas, femeninas, la luna. En cambio ahora son machistas, el sol. Y entonces es también lo masculino. El gran dios va a ser, por ejemplo, entre los latinos, Júpiter, que es Zeus, Peter, pater. Entonces es padre. Y Dios viene del día, es el dios del día. Al decir dios del día estoy usando la misma palabra 2 veces, porque en realidad es un dios del día, de los jinetes que adoran al cielo y ya no la tierra. La tierra es la tierra madre, pero los dioses del cielo son masculinos y dominan la tierra. Y entonces Júpiter es lo mismo que Júpiter, y que Júpiter, que son los dioses de la India. Entonces es un gran dios padre. Es un gran dios padre que domina las narrativas míticas, y de los pueblos que van a invadir el sur. Entonces van a ver los chuechí que llegan hasta la China, y también la van a afrontar. Son las invasiones hacia la India por Kabul. Entonces el Himalaya, claro, va a ser siempre un obstáculo tremendo, y los grandes ríos de Indochina. Entonces, esta región cultural se va a comunicar con la India teniendo que pasar por el desierto del Turquestán chino
y desde el norte del Himalaya entrar por Kabul y ir a la India, y son las invasiones. Y ahí sí vamos a tener ahora el Upanishad y los grandes primeros textos constitutivos, uno también 2000 años, 1500 años antes de la era común. Y de ahí también del norte van a venir los medos y los persas, van a ser los distintos grupos griegos, van a ser los distintos grupos latinos en Italia y los germanos en el norte de Europa, que después a su vez descenderán cuando los mueva desde el Gobi, los pueblos asiáticos que van a culminar. Entonces tenemos una etapa de los grandes imperios. Y grandes imperios porque el caballo permite ahora movilizarse con gran velocidad y las armas de hierro por primera vez dominar más gente. El primer gran imperio que conocemos, y eso sí ya claro en historia, son los persas. Y los persas van a dominar justamente el lugar más antiguo, que es la Mesopotamia del nuevo Irak. Y entonces los persas van a estar en el centro de ese gran disco que es el continente asiático, afro-mediterráneo, que llamo yo, no europeo porque no existe Europa todavía, y además porque Asia va a ser siempre el peso de la historia hasta aún. Puedo decir, ¿por qué Asia tiene mucho más población? Por un hecho muy simple. Ellos cultivan el arroz con la mano, no necesitan arar la tierra, sino plantarla. Entonces no necesitan los bueyes ni los caballos para arar. Entonces un caballo come más que 20 personas. Entonces, si usted no tiene caballos o bueyes para arar, pues entonces tiene más habitantes, pues tiene más alimento. Entonces, la China siempre fue 2 o 3 veces más poblada que toda Europa sumada, siempre. Y eso fue una concentración poblacional, y veremos que después técnica y científica enorme, y voy a mostrar cómo funciona. Pero por de pronto, estamos en la etapa del dualismo del cielo y la tierra y de los grandes invasores. Entonces aquí yo podría estudiar, ahora sí, todos estos pueblos, y tienen filosóficamente y políticamente una gran semejanza. El concepto de cuerpo, hablaba ayer una colega, que no la veo ahora, pero bueno, hubiera sido conveniente para ella haber estado, que surge en la India, más bien, como el gran mito, el alma, que después con los cantos homéricos llega a Grecia y se expande por todas estas regiones, el cuerpo y el alma. El alma es una, es eterna, ingenerada e inmortal. Y el cuerpo es el principio del mal. Para Plotino, que va a ser como la síntesis de lo que empezó 2000 años antes de la era común, culmina en Alejandría griega, donde la India se comunica por el Mar Rojo y llegan todas las comunicaciones a Alejandría. Y ahí entonces Plotino, en el siglo II de la era común, plantea la visión completa. Es como el Hegel del mundo indoeuropeo, Plotino. Y entonces él habla justamente de que el primer mal es tener un cuerpo. Y ese es el tema del pecado original, que no es un tema semita. Ni Adán tampoco habla del pecado original. Eso no existe en la Biblia cristiana o semita, no existe. Eso es Plotino. ¿Dónde dice que hay un pecado original? Es el título que le ponen los editores. Pero Adán no habla del pecado original nunca. No es el problema de él. El problema es para los griegos. Tener un cuerpo es el alma divina, ser determinado en la singularidad. Y la singularidad es el comienzo del sufrimiento, porque entonces yo hago muchas cosas, pero me olvido de la unidad. De paso, el to'en, el uno, to'en en el griego, es el origen, es uno. Para nuestros aztecas, mayas y incas, el origen es 2. Y ese 2 aquí es también el 2 de la China en el principio del signo militar, que son 2 principios, masculino, femenino, y no hay un padre, sino que hay una pareja originaria, y todo es dual. Entonces, entre los aztecas se llamaba el Omete Otro, el 2 sagrado,
que simbólicamente se decía Quetzal, era la pluma del Quetzal sagrada, y Coatl es el gemelo. Entonces, el Quetzalcoatl, que era un dios, es la manera figurada de llamar el concepto ya filosófico, o otro, el dos divino. Y ahí tenemos ya un concepto unívoco, no simbólico, filosófico, de el origen es dual. Mientras que para todos estos pueblos el origen es unitario, uno. Y el asunto es, ¿cómo la unidad se hace plural? Y no lo habrá poder resolver nunca, es irracional. ¿Cómo el uno define muchos? Gracias a la materia que determina el uno. Pero si hay una materia, ¿cuándo comenzó la materia? Desde siempre, entonces son dos. Y si no había dos desde el comienzo, no había principio de dualidad, entonces nunca pudo aparecer. Los griegos se quedaron irracionales para siempre. Mejor los aztecas. Pensaban mejor. Porque pensaban que si vamos a hablar de origen, debe ser plural el origen. Dos. Del 2 saco el 4, transformo y de ahí saco todo lo demás. Pero del 1 no sale nada. Entonces, pero ahí tenemos el alma una, que es inmortal, pero es ingenerada, porque es eterna y porque es divina. Entonces los cristianos después van a decir con la tenágora, ustedes los griegos dicen que el alma es inmortal, nosotros los cristianos decimos que el alma muere. Ustedes dirán, ¡uy, qué barbaridad! ¿Cómo que el alma muere? No, compañero Tenágora, la barbaridad es que usted usó la palabra alma. Porque tendría que decir, nosotros los cristianos pensamos que no hay alma, porque la carne es una y no son dos, y no tenemos alma. Y nunca el pensamiento semita tuvo alma. El pensar el alma inmortal es una degeneración griega. Eso lo veremos enseguida. Casi todos los cristianos son heréticos, diríamos así, o no saben lo que es cristianismo, porque no se dan cuenta que el verbo se hizo carne, significa que la exterioridad crítica se hizo humana. Pero entonces hubo un Apolinario en el segundo siglo que creyó que el verbo se hizo cuerpo, pero entonces no tenía alma, y esa es la herejía apolinarista en la que están casi todos los cristianos, porque creen que había un cuerpo y un alma. Entonces yo, materialista y semita, no creo en el alma, porque somos unitarios. Pero entonces no hay inmortalidad del alma como para los griegos, hay resurrección del muerto como para los egipcios. Y eso es lo que va a quedar como mito para el filósofo y como creencia para el creyente. Pero en los dos casos, el mito hace que la vida tenga otro sentido. Porque si el cuerpo es el origen del mal, ¿para qué le voy a dar de comer al cuerpo? ¿Para qué le voy a dar de beber? ¿Para qué lo voy a vestir? Eso no tiene ningún sentido y ninguna ética de los romanos, helenistas, persas y demás van a decir, dale de comer al hambriento. ¿Para qué? Para aumentar la vida. Si dice Heráclito, morir es nacer con los dioses. Y Sócrates, cuando va a tomar la cicuta, le dice a sus discípulos, ¿qué tanto llanto? Si vuelvo a los dioses, alégrense. La muerte es el nacimiento, porque es volver a los dioses. En cambio, tal Yeshua dice, voy a morir. Y estaba en Getsemaní y sudaba sangre y se la tomaba en serio porque iba a morir. Y si no se resucitaba, desaparecía. Creía en la muerte. En cambio, Sócrates no. En fin, para que ustedes vean cómo todo lo que se dice, lo que me enseñaban a mí, pues no sirvió para mucho. Porque no había sentido histórico. Entonces, aquí yo tengo que reconstruir todo ese pensamiento dualista, metafísico, unitario, esclavista de paso, romano, griego, persa, etc. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa, le voy a llamar la revolución de los semitas. Es decir, ahora desde el sur, pero en el fondo, desde esta península arábiga y de esos desiertos, justamente, esos desiertos que hoy parecieran que son el origen del terrorismo, a la gente le tiene mucho miedo. Pues de ese desierto surgió la tercera gran etapa de la humanidad. Aquí en el desierto, he estado en el desierto, he visto desde Damasco así el desierto arábigo, en
en el desierto es el lugar del silencio. No pasa un gran viento, pasa un viento más sutil, pasa, cuando uno ya está habituado al silencio, pasa una brisa. Entonces, uno ya le escucha. Eso es. Pero en medio del silencio se escucha un grito y alguien dice, tengo hambre. Entonces ya se escucha ese grito. Estaba en París hace poco con un grupo de musulmanes creyentes, pero que son europeos, que dicen somos europeos y queremos ser europeos, pero queremos ser musulmanes. Y están organizando un partido político. Y si cómo digamos espiritualidad con política, no vemos cómo es. Entonces le contaba esa anécdota. Va a ir al desierto, silencio en todo. Y en el medio del silencio, entonces escuchan, tengo hambre, darle de comer, eso es la política. Entonces en el fondo de la espiritualidad surge la política. Y bueno, quedaron ahí encantados y empezamos a discutir y les pude orientar a los musulmanes sobre su propia tradición, porque la conozco, porque he estado en esos lugares, porque pude hablar y cuando vaya a París de nuevo seguiremos el diálogo. Pero yo sé que quedaron completamente así como encantados de la posibilidad de unificar espiritualidad y política, que como hay que hacerlo. El mundo semita es completamente distinto al mundo griego y romano. Entonces es una antropología unitaria, es la carne. La carne no tiene nada que ver con el cuerpo. Entonces, si se confunde esto, es gravísimo. La carne en griego es la sarx, la carne, pero en hebreo es basar. Y la basar es el ser humano en completud. Y por eso es que no se concibe el alma. El alma nefesh es el soplido, pero es la vida. Entonces, si yo separo la vida del ser humano, muere. Pero la vida está en la sangre. Porque cuando yo le corto a un animal el cuello y le saco la sangre, se muere. Entonces, kasher para un semita puro significa sacar de la sangre animal la vida, y de ya me puedo comer del animal después. En la sangre está la vida y lo que queda es la carne. Eso se celebran los cristianos en la Eucaristía. Y Feuerbach decía, la esencia del cristianismo es comer y beber. Comer y beber en la Eucaristía. Come la carne y la sangre, pero ese simbolismo no es griego, porque no hay cuerpo-alma, sino que la sangre también es material, pero es donde reside la vida. Entonces es otra concepción antropológica y otra concepción política, porque para los griegos, para poder ser sabio, hay que dejar la ciudad y dedicarse a la contemplación de las cosas divinas, que son los astros, la geometría y la matemática, y todo esto es divino. En cambio, para el pensamiento semita, la política no era dejar la ciudad, sino hacer justicia. Y ser justicia era, pues, inmolarse por el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero, como decía Murabi. Entonces, es una política de compromiso con la ciudad completamente distinta. Entonces, hay una antropología, hay una metafísica distinta, porque entonces ahora, dado el sistema, lo dado, surge eso desde el otro. El otro es el origen de lo que se da. Y el otro, como libre, es incondicionado. Y cuando el otro crea, pone de la nada algo en el ser. Entonces, es una metafísica completamente distinta al pensamiento griego. En este sentido, Emmanuel Levinas quizás haya sido el primer filósofo que formaliza filosóficamente el pensamiento semita. Porque por lo general el pensamiento semita había sido tenido por teológico. Miren, por ejemplo, Tomás de Aquino dice, hay 4 virtudes cardinales: la justicia, templanza, prudencia, fortaleza. Esas son las griegas, esas son las humanas. Pero después hay 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad.
Pero yo estoy trabajando y mi hijo me dice, papá, te están esperando en la puerta. Y voy a la puerta, pero no hay nadie, dice, es un chiste. Entonces después me dice, papá, te están esperando en la puerta, ya no te creo. Te digo que la fe era teologal, si es la más habitual de las actitudes humanas, creer al otro. Casi todo lo que hacemos es de creencia, porque no lo podemos verificar. Yo no voy a verificar si hay algo en la puerta para ir a la puerta. Claro, ahora se puede hacer si tengo una televisora. Pero la vida cotidiana está montada sobre la fe. Yo creo que puedo caminar porque no hay una trampa. Y si yo pensara que hay una trampa, entonces tengo que dudar de todo y entonces que yo premio, tengo que cuidarme de todo, no hay caso. Tengo que confiar de que no me van a secuestrar, de que la puerta se va a abrir y no está cerrada, etcétera, etcétera. La fe, ¿quién dijo que era teologal? Esperar, la esperanza es la más común. El principio de esperanza es rojo y el amor también. ¿Por qué se dijeron que eran teologales? Porque no eran griegas. O es decir, no se racionalizó filosóficamente otra experiencia como la semita, porque solamente se filosofó lo griego. Ahora, Levinas es genial porque propone como categoría originaria del pensamiento semita una categoría filosófica, que es el cara a cara. Pues decir, cuando yo tengo mi nariz ante la nariz de mi mujer y ella me pregunta, ¿quién eres? Como acostumbra de vez en cuando. Me quedo así, desnudo, porque ¿qué le voy a responder? Yo ni sé lo que soy. Pero además es una experiencia con alguien y no con algo. Es el misterio del otro. Esa experiencia, a los griegos no la tuvieron ni supieron ponerle nombre. Entonces, eso es una categoría que dice, Moisés estaba cara a cara con Dios. Bueno, pero también yo estoy cara a cara con mi mujer y con mi hijo y con mi hermano y con todo. Es una categoría antropológica tremenda y fecundísima y es semita. Entonces ahí surge todo un pensamiento filosófico que nosotros en América Latina lo vamos a tomar desde el pobre y vamos a inventar la filosofía de la liberación racional. Ahora, además puede haber para el creyente otras cosas, por ejemplo, una teología de la liberación, pero la filosofía de liberación es para todos los seres humanos, aún los increyentes. La otra es para los creyentes, muy distinto, porque una es racional y parte de la universalidad, pero no se monta sobre la experiencia griega solo, sino se monta sobre los semitas. La expansión de los semitas empezó en el mundo arábico, pero son muy antiguos. Los súmeros no eran, pero los acadios ya son semitas, y los caldeos, y los babilónicos, y los fenicios. Los fenicios fundamental en toda la política, porque en lo que es actual Líbano había ciudades, Tiro, Sidón y otras muchas, ciudades antiquísimas. Además inventaron alfabeto fonético, porque estaban entre la Mesopotamia silábica y la Egipto ideográfico. Y entonces tenían dos grandes civilizaciones, siendo ellos los grandes comerciantes, y entonces combinaron los dos sistemas y sacaron el sistema alfabético, del cual van a salir los griegos y vamos a salir todos nosotros en cuanto a invención. Ese es un invento semita, pero sobre todo fenicia. Fenicia va a ser fundamental también en la historia de la humanidad, porque va a estar detrás del pensamiento hebreo y griego al mismo tiempo. Ya enseguida voy a mostrar. Pero esta invasión no solamente fue eso, fue justamente el cristianismo. El cristianismo es un pensamiento semita y va a ocupar todo el imperio a la larga, 4 siglos, helenístico romano. Pero el más impresionante no fue el cristianismo, sino fue el pensamiento islámico, porque el Islam desde el 623 es la hijra, el momento en que Mahoma es expulsado de la Meca, y es expulsado de la Meca por una cuestión muy precisa. Él critica a los ricos de la Meca que se enriquecen y no reparten los bienes entre los pobres del clan. Se han hecho ricos los de la Meca, que claro estaba en la península arábiga, en el comercio entre Persia y el imperio bizantino. Y entonces se han hecho muy ricos, pero no reparten los bienes. Y él le dice, repartan los bienes en la shurata más antigua del Corán.
y entonces los ricos lo expulsan a Mahomet. Eso es un problema económico-teológico. Y Mahomet se juega por los pobres. Hay también teología de la liberación musulmana y también entonces una filosofía de la liberación posible. Y ahí empieza una historia que va a tener mucha influencia, pero lo que yo quiero recalcar es que va a haber una expansión fenomenal de estos pueblos que ya no van a montarse sobre caballos, sino se van a montar sobre camellos. Y el camello va a determinar un estadio de la historia universal. Entonces, ellos van a ir por el norte del África y van a llegar hasta Poitiers, a 100 kilómetros de París, en el 736. Y si Carlos Martel no lo hubiese parado, yo estaría hablando árabe y ustedes también ahora. Porque entonces los musulmanes hubieran ocupado Europa y se terminaba todo aquello. Pero los pararon y hubo la reconquista de España. Pero ellos estaban desde España, el califato de Córdoba, que es fundamental, y ya voy a mostrar la influencia en la reconstrucción de una historia crítica de Europa. Van a estar en Marruecos, van a estar en Túnez, van a estar en el Fatimita Egipto, van a estar en todo el Medio Oriente, que después va a ser otomano, pero van a llegar a Afganistán, van a llegar con los mongoles a todo el norte de la India, van a llegar a Indochina y a Filipinas. Quiere decir que los musulmanes estaban del Pacífico al Atlántico cuando los cristianos quedaron sitiados desde Viena a Granada en este rinconcito durante 8 siglos. Y el mundo árabe era la cultura universal clásica, que por supuesto nunca estuvo en el feudalismo, porque era una ciudad, era una cultura urbana y mercantil. Y en esa época entonces, del 728, fundación de Bagdad, hasta 1200, que los turcos lo toman, son 500 años. Y esos 500 años, del 700 al 1200, para dar una fecha redonda, Bagdad es el centro de todo el sistema. De tal manera que de Bagdad salían cientos de caravanas de camellos que desde Bagdad iban por la ruta de la seda a la China, que llegaba a la India y llegaba a Istambul. Y en Bagdad estaba, desde el siglo IX, la Casa de la Sabiduría. Los grandes matemáticos de la Tierra que estaban en Bagdad eran el MIT de la época. El número arábigo son los que nosotros manejamos. ¿Por qué arábigo? Pues son arábigos. El álgebra es el nombre del matemático, álgebra. El que inventó el álgebra tiene su nombre, eso es un árabe del siglo IX. La ciencia de todo el sistema de Europa, el Japón, de paso las dos islas del sistema últimas son aquí Inglaterra y aquí el Japón. Son las dos últimos Japones del sistema, que es interesante porque ya veremos su significado. Pues tendrá como centro ese lugar. Y ahí entonces es donde Al-Kindi, ya en el año 800, tomó Aristóteles con los persas y empezó a estudiar lógica y continuó el Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque los cristianos, he hablado muy rápido, ocupan el Mediterráneo, pero en el Mediterráneo hay el Imperio Romano occidental, que es el menos poblado, el más ignorante, es el latino, pero el que es denso, el más poblado, el que tiene mucho más cultura, es el Imperio Oriental, que tenía Atenas antes, pero ahora tiene Constantinopla, fundada muy estratégicamente en el Bósforo, y va durante 1000 años ser el centro de la cultura cristiana, que nosotros de Bizancio no sabemos nada. Pero ahí estaban los grandes filósofos griegos y ahí estuvieron los grandes teólogos de los grandes concilios, y esa cultura bizantina era la herencia real de los griegos. Entonces la herencia de los griegos son los bizantinos. Cuando estudiamos filosofía, estudiamos los griegos y después pasamos a Descartes. Ahora, en el mejor de los casos, estudiamos la Edad Media del siglo XIII. Saltamos de los griegos al siglo XIII, Tomás de Aquino, San Buenaventura, etc. y después Descartes. Todo eso es fantasioso, eso no es real, no es la historia. Los griegos continúan en Bizancio. ¿Qué sabemos de Bizancio? Nada. Pues tenemos que empezar a estudiar Bizancio porque es la madre de todo lo que va a pasar en el Oriente. Y los árabes son los sucesores de Bizancio. Todas las mezquitas del mundo imitan a Santa Sofía,
Y Santa Sofía fue la gran iglesia que construyó Constantino. Era una iglesia impresionante, pero además muestra la capacidad científica de la arquitectura, porque tiene una cúpula mucho más grande que la de Florencia, el baptisterio que en pleno Renacimiento lograron hacer. Sin embargo, los bizantinos hicieron una cosa increíble. Los árabes, entonces, trabajan con Aristóteles, y Aristóteles es lógico, y el astrónomo, y de las ciencias más desarrolladas de la época. Entonces, Bagdad fue el centro científico, comercial y político durante 500 años, tanto como la modernidad, que empezó en 1492 y está terminado, también 5 siglos, así que mucho tiempo. Miren qué crimen el haberla destruido, porque la han destruido completamente. Me encontré con una judía que me dijo, ¿dónde vive usted? Yo, de Bagdad, aquí en Estados Unidos. Ah, de Bagdad, papá. ¿Y su familia qué antigüedad tiene? Ah, bueno, mi familia fue de los que escribieron el Talmud, viene del siglo IV. ¡Wow! Y dice, y ahora han destruido Bagdad, nunca más se podrá reconstruir. Puede decir, una judía que vivió 16 siglos tuvo que llegar con Bush a que destruyeran la cuna de una cultura gigantesca. Dice Walter Benjamin, el día que se destruyó Cartago. Qué terrible, porque 60% de la ciencia del Mediterráneo desapareció cuando los bárbaros romanos destruyeron Cartago. Pero ahora ha pasado lo mismo con Bagdad. Han destruido una cultura, han quemado además los grandes manuscritos del Corán. Me pregunto a quién le interesaba quemarlos, no quiero decirlos, pero bueno, está muy claro que no es Estados Unidos, sino que es otro país más cercano de Bagdad, el que quiso destruir hasta los rastros de esa cultura, que la tiene por enemigo y no dándose cuenta que judíos y árabes son los dos semitas, son los dos pueblos más semejantes. Es notable lo que está pasando en el Medio Oriente. No tengo tiempo ni lengua para poder hacer la apología de la cultura musulmana, es algo extraordinario. Pero sí es importante recordar que va a ser esta gran cultura racionalista, porque ellos son aristotélicos, ni siquiera platónicos, aunque Al-Farabi también retoma a Platón y demás, lo que por los traductores de Toledo van a traducir sus grandes textos al latín, y esto va a ser el renacimiento del siglo XIII de París, que va a ser un coletazo secundario de la gran cultura árabe. Y Tomás de Aquino va a decir, el comentador. ¿Y quién es el comentador de Aristóteles? Avicena. ¿Y dónde vivía Avicena? En Bújara, cerca de Samarcanda. Hoy es una de las repúblicas musulmanas de la ex Unión Soviética, al norte de Siria. Samarcanda. Tenía 400.000 manuscritos en la biblioteca de Avicena, del sultán, mientras que Carlos Martel tenía 80 manuscritos. Y en toda Europa no había ningún lugar, ni siquiera en Roma, que tuviese 400.000 manuscritos, como lo tenía Avicena en su mano, en conexión entonces en esta región, con la China, con la India y con todo, y estaba en el centro del mundo el señor Avicena, y comentó a Aristóteles. Y Tomás de Aquino lo reverenciaba y decía el comentador, y él mismo se podía comparar con aquel, y con Averroes, que originario la cultura de Marruecos pasó a España, y en el momento de Averroes, Córdoba es un centro astronómico, es un centro del nuevo matemático, y es donde comienza la ilustración. El tema fe y razón lo resuelve muy bien Averroes, aunque fue mal interpretado por la teoría de las dos verdades del averroísmo en la Edad Media, y hicieron otras cosas, pero Averroes es un enorme filósofo, y ahí estaba Maimónides, el gran pensador judío, que pasa aún hoy para Levinas y para Cuba y para muchos otros como el gran pensador judío de todos los tiempos. Era en Córdoba, aquella Córdoba. Entonces, esta sería como la tercera etapa de esta historia. Y paso a la cuarta.
La cuarta etapa va a ser el momento en que Europa, que queda enclaustrada, yo le llamo, dentro del sitio musulmán. Porque los musulmanes, además, en el oriente del Mediterráneo han sido conquistados por los turcos y aparece el gran imperio turco. El imperio turco va a llegar también a Marruecos, pero va a conquistar el norte de Grecia, y va a llegar a Rumania, a Bulgaria, y en el 1688 todavía está sitiando Viena, o es decir, casi en 1700, los turcos todavía están hackeando Europa. Si usted va de Viena a Granada, son 1500 kilómetros. En México, yo digo, no llegan ni de México, no llegan ni a Los Ángeles. Es decir, es una distancia pequeña. Y al mismo tiempo Europa tiene unos 70 millones de habitantes, siendo que la China tiene 3 veces más en esa época y en ese momento. Es una pequeña Europa, siempre secundaria y periférica. Nunca ha sido centro de la Europa latina. Hasta ahora nació con San Agustín y el gran cristianismo del África, porque era el África cristiana, latina. Y después esto va subiendo lentamente, ocupa Italia, España, las Galias, y después muy lentamente, en el año 700, 800, va subiendo hacia Alemania, y llega a Dinamarca por el 1000. Puede decir que realmente estaba el otro día en Dinamarca y aquello era de vikingo, y no era ni cristiano ni nada, y llega a Inglaterra. Entonces, la cristianización en la llamada Edad Media es el crecimiento del cristianismo en un mundo latino germánico sitiado por el mundo árabe desde el siglo VII hasta 1492. Puede decir, son casi 8 siglos de la Europa sitiada. Eso es la Edad Media. Esto es Europa. Esa Edad Media vale para Europa y punto. No hay ninguna parte que sea de Edad Media, y menos los musulmanes, que están en todas partes y con una libertad de movimiento, de tal manera que Maimónides, cuando se le muere el hermano que le pagaba los estudios, pues unos piratas lo matan allá por Chipre, entonces él tiene que dejar de seguir con su filosofía y su teología, y entonces, como Maimónides era sabio, pues entonces se dedica a la medicina para poder vivir, y dejó los estudios, pero no, estaba en el FES, porque fue expulsado de Córdoba. Pero entonces al fin llegó al Cairo, fue el gran médico del sultán en Cairo, y se movía por todo el Medio Oriente y todo, mientras que Marco Polo, récord mundial, olímpico, un veneciano, uno, llegó hasta la China, con todo lo que pasaba en la China y nadie le creyó. Y todo, había decenas de caravanas que salían de Bagdad y llegaban a la China, y en la China había, en la capital del Sunzi, había barrios musulmanes, había barrios nestorianos, cristianos en la China, y aquello era un mundo de gente que se movía por allá, y los europeos estaban tan aislados que llegó uno. Miren qué grado de subdesarrollo y de secularidad. Cuando el Quijote, el gran manco de Lepanto, que Lepanto es de Lepanto y 2 veces esclavo con bereberes negros, estuvo Cervantes en el norte de África 2 veces esclavo. Cuando escribe el Quijote, que es la primera novela moderna, le dice al comienzo, Obey, no sé cuánto, le pone el nombre al árabe que le entregó el manuscrito. Es decir, pasa como si fuera un árabe el que le dio el texto del Quijote. ¿Por qué? Porque los alemanes, los ingleses, los franceses no le podían dar nada, pues eran escritos. Para un europeo, pensar que era culto, era el mundo árabe, estaba en el sur. Además, un negro había sido el dueño del Quijote. Así que yo tengo mucho respeto a la gente de color negro. Los del sur de Europa, españoles, que habían tenido contacto, claro, los ingleses que estaban en la barbarie, solamente habían visto rubio y después van a ser racistas. Es decir, todo esto explica la historia de todo esto. ¿Cómo hizo esa Europa para desenclaustrarse del sitio árabe? Ese es el tema. Entonces, la única posibilidad era por el norte, y
fueron los rusos, porque el Principado de Moscú, que era un ortodoxo que depende de Bizancio, la tercera Roma, empieza a extenderse, y sobre todo Iván el Terrible, ya gracias a Orbux, que fue un bandido, se dio cuenta de pronto que después de los Urales había un inmenso mundo de donde no había resistencia prácticamente. Entonces, con las pocas armas que ellos tenían, o que ya empezaban después a comprar, los rusos se dieron cuenta que podrían internarse en todo aquello que va a ser la Siberia. Y entonces van a llegar al Pacífico al comienzo del siglo XVII y se van a tragar todo el norte. Y Europa por ahí se desenclaustra, sale. Pero esto es una ramificación del norte. La única otra posibilidad es salir al Atlántico. Y eso lo va a hacer Portugal, pero en realidad con la antigua mentalidad, porque va a salir al Atlántico, pero va a llegar por África y va a querer conectarse con la China y la India, que era el centro. Ahí estaban todos los productos del mercado mundial hasta el siglo XIX. Europa no pudo vender nada a China hasta 1850. Nada. Solamente podía comprar con la plata americana. La porcelana era el medio de comida de todas las aristocracias del mundo, hasta de los batúes. Y por supuesto del Vaticano y de Roma y de los árabes y hasta en América Latina colonial se usaba la porcelana china. Y el vestido de toda la élite del mundo era de la seda china. Entonces, las grandes industrias que hubo desde el año 1000 era todo chino. Y eso fue hasta la revolución industrial que empezó en la China, pero que por una causa muy particular va a entrar en crisis. Ahora, esta edad, que sería la cuarta, y yo le voy a llamar la modernidad, y ahí empieza la disputa por la definición de la modernidad. No es cualquiera. Turbin tiene un libro, Cosmópolis, y Habermas tiene también, y todos tienen más o menos una descripción de qué es la modernidad. Pero para poder definirla hay que decir cuándo comienza. Entonces Turbin dice, comenzará con la invención de la imprenta en 1438 por Gutenberg, o comenzará por la revolución tecnológica, pero entonces estamos ya en el 1600 y hace una cantidad. Nunca pone la invasión de América como punto de partida, pero va a ser la invasión de América que, como un estampido, va a producir todo lo que se va a llamar la modernidad, que no es portugués al comienzo, porque los portugueses tenían la misma imagen del mundo y fueron por el Mediterráneo del este hacia el mundo antiguo y no tuvieron que cambiar nada. En cambio, la propuesta de ciertamente genovés Colón de llegar a Asia por el Atlántico, eso sí rompía el esquema. Pero ahí entramos en un tema muy interesante. Enricus Hammer, que era un alemán, que era un franciscano, hizo un mapa en 1487. Está en el Museo de Londres. Y entonces es más o menos parecido a esto, pero lo único que al sur de la China hay una gran península. Había 4 penínsulas en el Asia: la Arábiga, la India, la Indochina y la cuarta península. Y acá había la cola del dragón, y se le llamaba así. Y después de eso venía el Cygnus Magnus, que era el Golfo Grande, y había un mapa. Ahora, Menzies, se lo propongo que vayan ustedes a la computadora. Menzies escribió hace unos años, ya 1421, cuando la China descubrió el mundo. Entonces, todo un libro va a demostrar que los chinos descubrieron no solo América, sino Australia y todo el mundo en las grandes expediciones de Wang Che, que era un eunuco musulmán chino, gran almirante chino, que hizo una expedición con 600 enormes barcos, pero que tenían 100 metros de largo, 40 de ancho, y llevaban 1000 toneladas de mercancías, mientras que las carabelas llevaban 50, y estas llevaban 1000. Lo único que no podían navegar en contra del viento.
Entonces tenían que seguir las corrientes, pero siguiendo las corrientes llegaban a todos lados igual. Mientras que las carabelas podían ir en contra del viento y hacer trayectos más rápidos. ¿Cómo se demuestra que los chinos habían descubierto todo? Y cómo los portugueses y españoles no descubrieron absolutamente nada, sino que simplemente reconocieron. Porque uno ve en casi todos los viajes cómo ellos ya saben lo que va a acontecer. Colón sigue el viaje. Y cuando la gente, los marineros ya estaban cansados y querían hacer, él miente para hacer que están más cerca de España, pero él tiene conciencia cuando uno lee de que él sabe dónde está yendo. Él tenía un mapa de capitán Pinzón, de Hammer según se piensa, pero mucho más fuerte. Lo conclusivo. En el 1507, y esta fecha sí es completamente sabida, Waldseemüller, que era un sacerdote alemán, pero que su hobby era la cartografía y su mapa. Y ese mapa se conserva hoy, se puede ver en cualquier lado. Miren que notable. Pone la cuarta península y después dibuja en ese mapa América. Y la dibuja así, sin el estrecho sin el istmo de Panamá y América del Sur, con los montes rocallosos, con los Andes, y acá pone dibujos indios desnudos, y en otro mapa tenemos la parte sur de la Antártida, las Islas Malvinas, de donde se proyecta todo, y las islas de la Antártida. 1507. Magallanes no había llegado todavía a descubrir el estrecho de Magallanes, y está dibujado. Y está dibujado toda la costa del Pacífico y toda la costa del Atlántico y los montes rocallosos que se van a descubrir un siglo después. ¿De dónde sacó un cartógrafo alemán esto? Lo compró a De Conti en Venecia, y en Venecia se manipulaban los mapas chinos. Los chinos habían descubierto todo el mundo. En 1450 tenemos un mapa de África de Fray Mauro, un dominico de la Orden de Santo Domingo, donde en el mapa está la isla de Madagascar, perfectamente dibujada, y hasta el cabo que se va a llamar de Buena Esperanza, en 1450, casi 50 años antes que lleguen los portugueses. Los chinos conocían toda la tierra al comienzo del siglo XV y tenían un dominio de los océanos completo. Más. El segundo libro de Menzies se llama 1434, cuando los chinos comienzan el Renacimiento. Según Menzies, hubo un legado chino al papa Eugenio IV en Florencia, y entonces le regalaron cantidad de cosas, pero entre ellos muchos libros de una enorme enciclopedia china impresa en el 1313. Una enciclopedia impresa en papel de los grandes descubrimientos chinos, porque los chinos habían descubierto la imprenta en el siglo VI y el papel en el siglo VIII, y imprimieron papel moneda en el siglo IX, y por eso Marco Polo dijo en su cárcel de Génova: yo vi cómo pagaban con una especie de pergamino y todo funcionaba con esos pergaminos. Y la gente está loco, ¿cómo va a ver? Se paga con oro o plata o algo, pero no era un pergamino. No era pergamino, era papel, y era papel moneda. Porque eso existía cuando llegó Marco Polo hace 400 años. Los chinos pagaban con papel moneda. Claro que discutían a veces si era conveniente o no, porque había inflación. Entonces, cuando uno lee a los políticos, y yo hablo de ellos en el libro, Wang Yangming, en 1580, antes que de Hobbes, hay que ver el libro del chino y el libro de Hobbes. El chino plantea el problema de la inflación del papel moneda, y si conviene más el oro que el papel moneda, y los europeos van a imprimir papel moneda en el siglo XIX casi. Y el libro del álgebra del árabe va a ser traducido en 1800 también, 8 siglos después que Bagdad.
Ese es más o menos el atraso que tenían los europeos. Y Durbin, el gran filósofo norteamericano, cuando habla de Cosmópolis, dice, en 1438 Gutenberg descubre la imprenta, justo 4 años después de que apareció esos libros chinos en la mano de la gente de Roma, entre los que estaba el Cusano y Torricelli y todos los que van a inspirar a Colón, porque Colón se está escribiendo con los italianos y entonces le habla de que hay islas en el mar Océano y ya toda la cuestión china estaba planteada, por eso Colón no fue a la loca, sino que realmente estaba sabiendo lo que pasaba y había disputa. Pero es bonito ver el libro chino, uno de los tomos sobre tecnología militar, máquinas agrícolas, paracaídas y todo. Y entonces Menzies toma los dibujos de Leonardo da Vinci y del libro chino. ¿Y sabe lo que hizo Leonardo? Lo copió, era un gran dibujante, no le copió nada. Nada. Todo es de inspiración china. Es fantástico. O decir, lo dejo. Porque, ¿qué había pasado? Que Bagdad, en el siglo XI, XII y XIII, la ciencia pasó a la China, que del año 800 al 1400 transformó el centro de la ciencia de la Tierra. Y entonces llegaron a precisiones astronómicas que en el siglo XV sabían perfectamente los 7 satélites más cercanos, pero además sabían exactamente el transcurso de los satélites, que no era redondo sino ovoide, y lo tenían ya en días numerados, de tal manera que sabían cuántos días necesitaba Venus para dar la vuelta alrededor del Sol, y Marte y Saturno y todos los planetas lo tenían ya completamente estudiado. Mucho antes que Copérnico y que Galileo y que todos. Ellos fueron descubriendo aquello. Y además, el descubrimiento del sur de América Latina y por qué la isla Falkland o Malvinas, es porque ahí daba 90 grados una estrella que es Metope, de la cual los chinos cartografiaban todo el hemisferio sur. Y el norte era la gran estrella del norte. Entonces ellos cartografiaban toda la Tierra. Y con error de 1 a 2 kilómetros del límite. Entonces, se están descubriendo, hay 8 tomos de Needham, pero lo escribió hace muchos años, 8 tomos de la ciencia y la tecnología en China, pero ahora estamos descubriendo que la cosa era mucho mayor y que en el siglo XVIII ellos van a comenzar la revolución industrial, porque piensen, la producción de la seda suponía primero los árboles, mora, pero después hilar aquello. Y luego eran más de 8 millones de personas en torno a la industria de la seda. Y la China, la porcelana, también eran millones de personas que tenían que estar trabajando en un sistema ya racionalizado de salario que suponía el capitalismo. O es decir, el profesor Arrighi, que acaba de morir, que era un gran amigo de Binghamton, de Wallerstein, ha escrito un libro que se llama Adam Smith y Pekín. Y entonces, lean ustedes ese libro, pero no solo eso, lean ustedes El origen de la riqueza de las naciones y vean cuántas veces Adam Smith habla de China. Y dice, no hay ningún país en Europa que pueda de lejos compararse con la riqueza de la China. Y hay enormes referencias de Adam Smith en 1776 a la China, demostrando que es un país completamente más desarrollado que todos los europeos. Y había un chinoisería, había una moda china en el siglo XVIII, donde había, pues, para abanicarse, para los secreteros chinos, la ropa china, en la misma pues, corona inglesa. Los chinos estaban al fin del siglo XVIII y comienzo del XIX en la cuestión de la ilustración, en el centro de la cultura. Entonces ahí es un capítulo mayor, la influencia de la China en el Renacimiento y en la Revolución Industrial. John Hobson
bisnieto del que escribió el libro del imperialismo, tiene un libro que se llama Visión Neurocéntrica de Europa. Es profesor en Sheffield, donde empieza el acero a producirse en Inglaterra, en su ciudad. Y entonces él demuestra de cómo los que instalan el acero en Sheffield son técnicos chinos, porque los chinos han descubierto el acero en el siglo II y lo instalaron en Inglaterra en el siglo XVIII, comienzo del XIX. Inglaterra y Estados Unidos superan la producción de acero de los chinos en 1860, muestra Ricky en un cuadro. 1860 recién superan a los chinos, que durante 1500 años fueron los únicos productores del acero en el mundo, y que solamente en ese año empiezan a ser superados y ellos se van para abajo, porque entonces está en una crisis espantosa y es otra historia, contarme por qué, pero es para decirle cómo entonces de los árabes pasa a la China y luego va a pasar entonces el retorno a los ingleses. La modernidad es entonces el momento en que Europa sale del enclaustramiento de los árabes y lo que descubre, sí, es el Atlántico. Los chinos lo habían descubierto, pero los europeos lo usan. Y entonces esto empieza a aplicar cantidad de cosas inesperadas. En una reunión así ecuménica, yo dije, si no hubiera sido por el descubrimiento de América, Lutero no sería Lutero. Ahora ustedes dirán, pero si Lutero, Erfurt, 1517, no tiene nada que ver con una cosa. El norte de Europa, antes del descubrimiento del Atlántico, es decir, de poder atravesarlo con utilidad, porque los vikingos llegaron a Terranova, pero eran unas islas perdidas y además no le sacaron mucho provecho y al fin se retiraron, y en la crisis del gran reino vikingo y después dinamarqués no volvieron a poder hacerlo negociable, diríamos, el asunto. Es decir, el Atlántico útil fue el Atlántico primero tropical, era el de España al Caribe y al Puerto Rico, justamente, fue el origen de la modernidad. Entonces, el norte de Europa no podía conectarse a nada, porque diríamos así, yo digo, pues, podía ir con los pozos polares, pero fuera de eso tenía que pasar por el Mediterráneo para conectarse con el sistema. Pasar por Roma era absolutamente necesario y no podía separarse de Roma el norte de Europa porque quedaba desconectado. Pero una vez descubierto el Atlántico, el Báltico y sobre todo la última islita, digamos el último rejón del Estado, que era Inglaterra, que era lo más alejado del centro del sistema con Japón, como dije antes, ahora de pronto queda en medio del Atlántico, en el sentido que es una isla atlántica, puro puerto. Y entonces, de ser la periferia de la periferia de Inglaterra, se transforma en el centro geopolítico, porque está en el Atlántico. El norte de Europa, el Báltico, ahora puede abrirse a América y se puede abrir a todo. Holanda, pues reemplaza a Portugal, se hace presente en Brasil, se hace presente en Angola, en Mozambique, en Ceilán, en Japón, y los holandeses, que queda el norte de Europa perdida, ahora es el centro. Entonces, al constituirse estos centros, el luteranismo y la reforma protestante tiene ahora la apertura mundial y tiene una significación mundial. Acto seguido, el sur, que es el Mediterráneo, ahí está Roma y ahí están los católicos. Pues la Iglesia Católica nace con el Concilio de Trento. La Iglesia medieval no es la católica, es otra iglesia, en el sentido que era otro mundo, porque ese mundo medieval estaba abierto hacia el oriente. El problema eran los árabes, los bereberes, era el problema otomano, pero ahora cuando nace el Atlántico, muere el Mediterráneo, y entonces la iglesia que queda en el sur es ahora la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica es atlántica porque se construye y se reconstruye en América justamente, y Trento lo hacen los españoles, pero por el descubrimiento de América. Entonces, el catolicismo es tan antiguo como el protestantismo. La Iglesia medieval es otra cosa, funcionaba con otros criterios. ¿Qué tipo de posibilidades hay de reinterpretación?
Y el siglo XVI es el comienzo de la modernidad y no el Renacimiento. Entonces, contra los que dicen que la modernidad es Renacimiento, Reforma luterana, etcétera, etcétera, yo digo, la modernidad empieza en España cuando se abre el Atlántico y toma el Renacimiento, pero el Renacimiento es como un momento prehistórico de la modernidad. Maquiavelo, para mí, no es el gran político de la modernidad. Para Maquiavelo, el gran príncipe era Fernando de Aragón, era el rey. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Para él era el gran rey del momento. Los condottieri italianos eran pequeños militares de grupitos pequeños, y Florencia no tenía mucha significación realmente. Claro que él tenía que estar luchando entre Estado Pontificio y Venecia. Venecia sí que era importante, pero miren qué interesante, Venecia es la que recordaba la historia, Grecia, el Imperio Bizantino, y Venecia era bizantina, y Venecia es el modelo del Estado inglés. En Venecia tenemos el modelo del Estado moderno, no es latino, es bizantino, y Grecia nunca fue Europa, porque Grecia era el Imperio Romano oriental, y nunca los latinos consideraron a Grecia parte de Europa. Europa era la germana latina. Después van a reinterpretar los griegos y lo van a meter dentro, pero posteriormente, porque en realidad Grecia no era Europa, sino que era, pues, parte del Oriente. Además, para los griegos, claro, los europeos, Europa, la hija de Cadmo, que era un fenicio fundador de Tebas, para él Europa era la barbarie, para los griegos, porque eran la gente del norte. Entonces, bueno, es otra historia que habría que ver. Bien, yo creo que la modernidad es la apertura al Atlántico, primero España. Entonces, con esa hipótesis, por ejemplo, en un congreso que hubo de la Asociación de Filósofos del Caribe, que el primer presidente fue Louis Orton, un gran filósofo black de Jamaica, pero que hoy profesor en Temple, yo di una conferencia que decía: el origen de la filosofía moderna se dio en el Caribe. Entonces era un poquito risueña la cosa. Algunos creyeron que era un chiste. No. Europa se preguntó por primera vez en el Caribe si los indígenas eran humanos, si había derecho a hacer la conquista, si fue un problema ético-político, y ese fue el primer tema de la modernidad. La conclusión fue que sí tenían derecho, porque Bartolomé Las Casas dio los argumentos contrarios, pero fue destruido. El que triunfó fue Ginés de Sepúlveda, que dijo que había derecho para hacerlo. Y eso fue la primera modernidad, que fue española. La segunda ya es inglesa. Y entonces empieza con Hobbes, Locke, etc. Esta gente ya está convencida que los europeos tienen todo derecho porque son más civilizados, son más desarrollados, y entonces ellos son, como va a decir Hegel, los misioneros de la civilización en el mundo. Miren qué bonita expresión de Hegel. Los misioneros, que es casi religioso, pero no era religioso, sino que eran los misioneros de la civilización. Y la civilización es Europa. En el mundo, en todo. Entonces Europa empieza a ser centro. Pero cuidado, los 3 primeros siglos, de 1500 a 1800, Europa en realidad tiene solamente colonias continentales en América, Latina y del norte. Y primero Latina y después del norte. Y el siglo XVI es latinoamericano. Bueno, ahí no tengo tiempo ya de mostrar la importancia de ese siglo XVI. La importancia, en el caso mío, de la filosofía en el siglo XVI y de la filosofía política del siglo XVI. Ahí tenemos pensadores enormes de gran actualidad, como Bartolomé Las Casas, pero también después como el jesuita Suárez, que fue profesor en Salamanca y en Coimbra, porque Portugal y España fueron a la unidad. Entonces, Suárez tenía en Coimbra alumnos que habían estado en la India, en el África, en América, y nadie tenía en Europa alumnos de todo el mundo. Y entonces tuvo una filosofía política en el Delirium, que fue la gran filosofía política del fin del siglo XVI, en la que se inspiran todos los pensadores europeos. Hooker estudia Suárez y de ahí sale Hobbes,
Wolf estudia a Suárez, Vico estudia a Suárez, Leibniz estudia a Suárez, Descartes, ni hablar, fue alumno de los jesuitas, estudió con los jesuitas en la Flecha, desde sus 10 a sus 20 años, estudió lógica, la parte más dura de la filosofía, en una lógica de un filósofo mexicano, se llamaba Antonio Rubio. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque Antonio Rubio es un joven de 18 años español que fue a México, estudió filosofía en México, escribió un gran comentario de Aristóteles, y tan bueno, que entonces los jesuitas lo adoptaron en todos sus colegios del mundo, tuvo 50 ediciones, era el más famoso de los textos de un filósofo español, pero que se formó en México y fue profesor en la Universidad de México. Ese texto estudió Descartes. Y bien, el discurso del método es imposible de ser entendido sin los profesores de Coimbra, filósofo, y sin Suárez, y sin Salamanca, es imposible. El discurso del cogito y de la duda acerca de todo, y la demostración ontológica de la existencia de Dios, y de ahí la deducción del infinito de lo finito, es una manera de repensar las disputas metafísicas de Suárez, que es el primer ontólogo moderno, que ya no comenta Aristóteles, sino que tiene un tratado sistemático moderno de filosofía. Entonces yo digo, Descartes no es el primer filósofo moderno. Y voy a dar una conferencia ahora en 2 meses en Colonia, en Alemania, y la primera conferencia que voy a dar en alemán se va a llamar Meditaciones anticartesianas. Acordándome de Husserl de sus meditaciones cartesianas. Y voy a demostrar que antes de Descartes hay un siglo de filosofía muy importante, y Descartes no es posible sin ese siglo, y hay que entonces tomar el Area Studies de América Latina y meterlo en el departamento de filosofía al comienzo de la modernidad del siglo XVI. No es una anécdota latinoamericana el siglo XVI y las Antillas, es el comienzo de la modernidad. Y entonces eso supone un cambio completo epistemológico, porque empezamos a decolonizar, ¿no? Y darnos cuenta de por qué fuimos modernizados en el proceso de la conquista, por supuesto por la violencia, porque la modernidad siempre empezó por la violencia. Y después Habermas nos dice que hay que argumentar, pero como siempre argumentan después de haber vencido con las armas al enemigo, como en el diálogo del 1525 entre los franciscanos y los tlamatinis, sabios aztecas, que se llama el coloquio de los 12. Es decir, es un coloquio entre franciscanos y los sabios. Pero es en 1525 donde ya han sido derrotados los aztecas y donde no tienen más defensa ante el ejército español. Entonces empiezan a discutir. Pero claro, los franciscanos no entienden nada de lo que le dicen los tlamatinis, que aquí hay un argumento tremendo y muy bello, y se cansan y se termina el diálogo y nunca más se continúa. Y empieza la evangelización catequética, donde le meten en la cabeza lo que, por la fuerza también, la cultura europea. Y fue el primer proceso de modernización, y nos viene modernizando desde hace 5 siglos. Hay que entender toda la historia de la modernidad distinta. Entonces hay la primera modernidad hispánica, hay la segunda modernidad neo-holandesa, y después viene recién Inglaterra con Francia, la expansión, hasta la revolución industrial. Con la revolución industrial, Europa ahora sí se transforma por primera vez en la historia centro del sistema mundial. 1800. Es decir, hace 2 siglos. Ahora sí Europa es el centro. Pero toda la historia anterior nunca fue el centro. Hace 200 años. Y gracias a la revolución industrial, y gracias a ciertas situaciones muy precisas, que no fue por ciencia ni por inventiva, sino hasta con casualidad. Como tenía Inglaterra colonia, importaba alimentos muy baratos, pudo liberar campesinos que se transformaron en obreros. En la China empezó antes la revolución industrial, pero no tenía colonias, nunca las tuvo ni las piensa tener. Es otro sistema muy distinto. Los chinos no quieren tener colonias. Son convenientes en un momento, pero son lastres después. Y entonces estamos en una situación nueva donde ya casi no hay colonias,
y vamos a ver qué hace Europa sin colonias cuando nos liberemos de todo y no dejemos que nos exploten. Entonces los chinos les llevan mucha ventaja porque no necesitan colonias y sin embargo son capaces de expandirse de su propio peso, que es la concepción desde siempre de los chinos. Entonces durmieron una siesta de un siglo y medio y se están despertando, pero no creamos que es un milagro lo que pasa en China. No. Es un retorno a un espíritu técnico y práctico y disciplinado tremendo. Ahí ya no vale Calvino, Sombart, Weber, el espíritu del cristianismo como origen del capitalismo. Ahí funciona el confucianismo y el nuevo confucianismo de Wang Yangming. Es un gran filósofo del siglo XVI chino. Entonces, lo que pasa en Singapur, en Corea del Sur y en la China ya no es calvinista, ahora es neoconfuciano. Y hay que saber qué filosofía es esa. Y da la casualidad que es hasta más apta para el capitalismo que el propio calvinismo, porque no cuenta tanto con el individuo, sino con la comunidad, y la producción capitalista se hace en comunidad. Y entonces es más interesante que aún la del individualismo del mercado, porque tiene el mercado pero lo hacen de otra manera. Y por supuesto, saben que el capitalismo no conviene con la democracia. Y entonces, como pasan en los mandarines, que eran 200.000, a los 6 millones de miembros del partido, que son un nuevo mandarinazgo, pues le funciona el capitalismo mucho mejor que en los países occidentales, porque no piensan en la democracia. Y por eso ahora tiene una revolución capitalista que se va a multiplicar a tal manera que este año produce 13 millones de autos, ya más que Estados Unidos, pero en 3 años van a producir 25 millones y en 4 años van a producir 5 veces más autos que Estados Unidos. Y se van a transformar, ya son el primer exportador del mundo, pero se van a transformar en un peligro ecológico también. Pero ellos también lo están ya asumiendo como un problema para China y en fin, estamos en otra etapa del mundo. Como ya hablé demasiado y me fui saltando los temas, pero no he tocado al fin el tema que me convenía, que es, y junto a esto, yo en este libro voy relatando la historia de América Latina. Entonces, veo, miren qué interesante, América Latina entra al comienzo de la modernidad, pero como la otra cara de la modernidad, la colonizada. Entonces voy haciendo la historia, primero colonial, y después las etapas de independencia hasta llegar a las últimas 6 revoluciones. Primero la cubana, que es muy ortodoxa, al fin muy soviética, lucha de clase, proletariado, aunque no hay obrero. Dogmatismo. Después ya Allende, un paso adelante, fue un socialismo democrático, una revolución de votos. Ahí Kissinger la votó, demócrata. Él está muy campante andando por la calle, el señor Kissinger, y a Pinochet, el gran dictador, y demás, ¿no? Pero el señor Kissinger es responsable de Pinochet, pero él camina por la calle, porque está en el imperio. El otro es el que cumplió sus órdenes. Mi libro, Filosofía y Liberación, la primera frase empieza así: desde Heráclito y von Clausewitz y Henry Kissinger, la guerra es el origen de todo. Y sigue. Y Henry Kissinger entra ahí porque yo estaba obsesionado por mi patria, el exilio, me habían puesto una bomba en mi casa y todo, y yo sabía que Henry Kissinger estaba detrás de todas esas revoluciones latinoamericanas. Es un cínico y un criminal, pero anda por la calle y es un gran profesor, un gran intelectual. Pero es un hombre que en Nuremberg lo tenía que colgar junto a los de Hitler, y al señor Bush también. A Bush, si hubiera un tribunal criminal universal, al señor Bush hay que colgarlo. ¿Qué derecho tiene a hacer las guerras que ha hecho? Para ganar elecciones, miren qué cosa, hacer guerra para ganar elecciones y para apropiarse es una cosa increíble lo que está pasando. Y hasta Obama dice, ahora vamos a ir a Afganistán. ¿Qué derecho tienes tú, compañero, de ir a Afganistán? Si ni sabes lo que es Afganistán, un país budista de gran cultura que después se ha hecho musulmán, que podrías aprender 1000 cosas de ese país, y tienes el derecho de decir, vamos ahora a arreglar el problema musulmán. Por suerte son gente valiente y tienen mártires y héroes y van a salir con
cola entre las patas, como los perros muriendo. Y está muy bien que salgan, porque esos pueblos son bravos. Tienen muchos miles de años de historia, porque miren, aparecieron allá 6.000 antes de la era cristiana y estaban ahí haciendo cosas. Así que no es fácil luchar contra ellos. Hay que ser ignorante para meterse en la boca del león. Pero después de la de Allende viene la sandinista, donde la cosa se abre y donde ahora es una revolución campesina y donde los cristianos dicen entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Entonces ya la cosa está respirando, ya no son obreros, porque no hay obrero, ahora es el pueblo. Y después de eso aparece el zapatismo, más allá todavía, porque ahora son los indígenas los que pueden reivindicar su historia milenaria desde los mayas. Y después entonces viene la mala prensa de la gran revolución bolivariana, donde hay una constitución magnífica y donde hay un cuarto poder que es el poder ciudadano y el poder electoral. Ya no hay 3, hay 5 poderes, como pensaba Simón Bolívar. Y ahora empezamos a una revolución constitucional que estamos más allá de la revolución de la Constitución de Estados Unidos, y ya se quedó atrasada, que es a lo mejor de los casos una democracia representativa, pero que frustró la participación como quería Jefferson. No hay participación debajo del condado, en el distrito, donde tendría que haber como democracia directa, pero después hay que institucionalizar la participación en el condado, en el estado y en el nivel federal, para que pueda fiscalizar la representación que se está corrompiendo, porque no hay quien la fiscalice a la representación, sino los lobbies que la corrompen. Entonces, la democracia de este país, es decir, de Estados Unidos, está atrasadísima, y cuando uno ve la constitución de Venezuela es un avance, pero cuando uno va a Bolivia, en la otra revolución, la revolución boliviana, entonces recién encuentro el punto de partida para mi filosofía política. Entonces yo me voy a situar en los altos de La Paz, a 4.000 metros, y desde ahí me empecé a desarrollar una política. Y ya escribí el primer tomo, que se llama La Arquitectónica, y viene el tercero, que es La Crítica. Pero estoy pensando ahí. Entonces, en el Alto he dado una conferencia, un charla, un curso a un grupo de gente que transmitían por la radio del Alto, que tiró ya 2 presidentes, esa radio, porque es la que moviliza 1,5 millones de personas a 4.000 metros, que cuando descienden toman La Paz. Entonces ellos saben que descienden y tumban un gobierno, y ya tienen conciencia de ello. Ahí mismo daba un curso, y al terminar el curso, un poncho rojo. Los ponchos rojos son los líderes del pueblo aymara que conduce ese pueblo, y donde ahí se llega a los grandes consensos. Es un grupo de dirigentes que usan un poncho rojo, y al terminar un curso que yo di ahí del Alto, un poncho rojo se levantó y me dijo: usted es un poncho rojo, y sacó su poncho y me lo puso. Entonces después, cuando llegué a mi clase de la UNAM con mi poncho rojo, digo, me han vestido de poncho rojo en Bolivia, que es mucho más importante que un doctorado honoris causa en Harvard. Entonces, toda esta historia, para llegar a esa location, ese lugar. Entonces yo no voy a pensar ni desde Berlín, ni desde New York, no voy a pensar desde Bolivia y de los aymaras. ¿Qué política necesitan ellos para explicarse? Pero cuidado, no voy a explicarle a ellos su política, sino más bien voy a expresar las experiencias que ellos están realizando. Y no voy a enseñarles nada. Lo que más podría hacer, y sería muy notable si lo lograra, formalizar conceptualmente lo que están haciendo, para ahora sí permitirles, por ejemplo, la reproducción por la enseñanza de lo que están haciendo, y para que otros puedan entrar al debate y demás. Entonces, tengo un lugar de punta en la historia universal, porque la revolución boliviana es la punta en este momento, yo pienso, porque es ese pueblo milenario, aymara y quechua, que hace ya 20.000 años que están en esas regiones, que recibieron el impacto de la invasión europea, que nunca se lograron constituir durante los últimos 500 años como nación, porque no fue aceptado
los pueblos originarios, y que ahora por primera vez expresan políticamente la realidad del país y empieza a desarrollarse, y es notable los aciertos administrativos. Puede fracasar, pero ya lo logrado ya es ejemplo para quedarse pensando durante muchísimo tiempo. Yo creo que no, y tengo motivos para pensar que no va a ser derrotada tan rápido. Pero también, claro, el imperio los tiene como enemigos fundamentales, porque saben que si los otros siguen ese camino, pobres del imperio. Entonces, ¿por qué tiene tan mala prensa Hugo Chávez? Porque tiene mucho petróleo en Maracaibo. Por eso tiene mala prensa, y no porque nada. Es todo es un teatro ideológico y propagandístico donde se une la guerra psicológica a la guerra militar. Venezuela está rodeada de bases militares. Es decir, hay intención de invasión. Si lo hacen, veremos, y si pueden hacerlo también veremos, pero hay intención. Es decir, el Pentágono piensa en invasión. Entonces, si ellos hacen una alianza con los rusos para defenderse, no es porque sea un Quijote, es el mínimo de realismo darse cuenta que la cosa va muy mal. Y uno está en medio de esa lucha y es un intelectual responsable que tiene que pensar estas cosas. Bueno, yo ni sé qué hora es, hace cuántas horas. Son las 2. Terminamos. Dentro de una hora te toca la otra y